Gloria a Dios. ¿Cómo está la amada iglesia? En Cristo. Vamos a pasar a lo que es la administración de la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren ser alimentados? Amén. Porque dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que la vida se encuentra en el hablar de Dios. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, porque nos das la oportunidad de reunirnos en esta tu casa de oración una vez más, a alabar, a glorificar tu nombre. Padre, te pedimos que en esta hora tú hables a nuestras vidas, que tu palabra nos limpie, nos purifique, nos instruya, nos capacite para toda buena obra, que tu palabra siga edificando nuestra vida. Te pedimos que Cristo sea impartido en este día por medio de tu palabra, en tu cuerpo, en tu iglesia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben lo que es un misterio? Misterio. ¿O a quienes les gustan los misterios? No. Mira, hermano, cuando tú vienes a la Biblia te habla de un misterio. Si tú te das cuenta, hermano, en el Antiguo Testamento Cristo era un misterio. ¿Quién es el protagonista de la Escritura? ¿Quién? Cristo. Pero en el Antiguo Testamento Él era un misterio. ¿Sí? Un misterio, hermano, es una verdad divina oculta en el Antiguo Testamento que ha sido revelada en el Nuevo Testamento por Dios. Este misterio, hermano, desde la eternidad ya existía, pero el único que lo conocía era Dios. Y un día, hermano, Dios da a revelar ese misterio al hombre. Dice Pablo, un misterio que estuvo escondido desde la eternidad, que en otros tiempos nunca se le fue revelado a nadie. Pero el día de hoy, hermano, por la gracia y por la misericordia de Dios, a nosotros se nos fue revelado Cristo, la realidad de Dios, el verbo hecho real, hermano. Mira, hermano, cuando tú, hermano, no tenías un encuentro con Jesús, para ti Dios, hermano, solamente era un mito. Pero cuando tú tienes un encuentro con Jesús, Dios se vuelve real para ti. Acuérdate que dice Pablo ahí en Colosenses que Él es la imagen del Dios invisible. Él es la realidad de Dios en vida, en naturaleza, en deidad, en expresión. Amén. Y ese misterio, hermano, del cual Pablo habla en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 29, es un misterio, hermano, que nosotros tenemos que descubrir. Porque en verdad, hermano, nosotros hemos confundido el cristianismo con religión. Mira, hermano, yo he conocido personas que tienen años en el Evangelio, ¿sí? Y aún no han entendido en qué consiste la vida cristiana.
conocen la palabra de Dios y no han entendido en qué consiste la vida cristiana. Y yo te lo he mencionado muchas veces, dentro del cristianismo hay mucha religiosidad. ¿En serio? Dentro del cristianismo seguimos a veces llevando una vida religiosa, porque no hemos entendido, hermano, el propósito de Dios. Pablo habla del misterio que fue revelado al hombre. Y Pablo habla que este misterio es Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. ¿Tú te das cuenta, hermano, de esa revelación? Dice Pablo, Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 29. Y Pablo empieza diciendo, ahora me gozo, no dice sufro, lloro, reprocho, le reclamo a Dios por lo que me sucede en mi diario vivir. No dice, le reclamo a Dios por los problemas que tengo. Me aparto del Señor por los problemas que tengo, me dejo de congregar porque tengo problemas. Pablo no dice eso, hermano. Pablo dice, ahora me gozo en lo que padezco por ustedes. Imagínate, Pablo, hermano, teniendo una tribulación de aquellotas y decir, ya no les voy a predicar porque estoy pasando por un proceso bien difícil. Pablo dice, me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo, fíjate bien, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. En otras palabras, Pablo les estaba diciendo a los colosenses, por causa de ustedes, por causa de que yo les predique el evangelio a ustedes, yo sufro. Por causa de que tú te conviertas a Cristo, dice Pablo, tienes que padecer las aflicciones que faltan de los sufrimientos de Cristo. La vida no es color de rosa dentro del evangelio. Si antes tenías problemas, ahora vas a tener más. ¿Por qué? Porque es una necesidad que tú tienes. Porque dice la Escritura que es necesario que tengamos que padecer por un poco de tiempo pruebas y tribulaciones para poder ser introducidos en el reino de Dios. ¿Quién quiere ser introducido en el reino de Dios? Yo. Tengo que estar consciente que voy a sufrir. Tengo que estar consciente que va a haber pérdidas. ¿Sí? Aquella persona que tanto te dice amarte, tengo que estar consciente que a lo mejor se va a apartar de tu vida. Dice la Escritura que los de tu casa, hermano, te aborrecerán. ¿Sí? No creas que todo es como a Job. Tenemos que tener cuidado, hermano, con las doctrinas que nos enseñan. Porque muchos se agarran de la enseñanza de Job para predicar la prosperidad. Ahora date cuenta, hermano, Dios lo prosperó, ¿verdad? Le dio doble, triplemente lo que le quitó el enemigo. Y vienen entonces los predicadores y te dicen, Dios te va a triplicar y a dar 10 veces lo que el enemigo te quitó. Sí. Pero date cuenta quién era Job. Date cuenta las características. ¿Tú eres así?
siervo fiel, temeroso. Dijo Dios, como él ninguno. No podemos, hermano, entonces creérnosla. Yo no digo que Dios no te va a bendecir, sí. Pero decían ahorita, hermano, por delante siempre tiene que ir la obediencia. Siempre, hermano, delante de una bendición, hermano, siempre debe de haber obediencia. Y si no hay obediencia, no hay nada. Y eso no es no necesitamos ser tan, ¿cómo se dice? Inteligentes, hermano, para saberlo. Cuando tú eras joven, en tu casa, si obedecías a tus papás, había recompensa, ¿verdad? O tú como papá, si tus hijos te obedecen, pues le das una recompensa, una motivación. Así es Dios. Pero ¿qué pasa si desobedecemos? Pues un castigo, ¿verdad? Te cancelan el teléfono, te cancelan los videojuegos, para los que les gustan. Si ibas a salir un fin de semana en familia, pues ya no se hizo, o no te llevaron, te dejaron en la casa. Entonces, dice Pablo, hermano, yo sufro por causa de ustedes. Versículo 25, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, es decir, tanto en la eternidad como en el tiempo, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces tú te das cuenta que el misterio, hermano, que había estado escondido, Cristo en vosotros, nuestra esperanza en gloria, ¿sí? Pablo habla, hermano, de una revelación que se le fue dada a él, para que él la diera a conocer, dice, a todos los santos, ¿sí? Y esa revelación, hermano, son las riquezas de Cristo. Cristo es todo, hermano, para los santos. Si tú verdaderamente estás en Cristo, ya no necesitas nada, porque en Él estás completo. ¿Sí estamos entendiendo? Dijo Dios cuando creó al hombre, lo puso en el huerto del Edén, y Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo, ¿verdad? Pero eso era una tipología, hermano. Adán representa a Cristo, Eva representa a la iglesia. Sí. Y si tú te das cuenta, hermano, en ese cuadro o en esa tipología bíblica, podemos darnos cuenta de que Cristo sin la iglesia está incompleto. Y tú puedes decir, ¿pero cómo? Sí, porque si no, Cristo no estuviera formando su cuerpo. Y el cuerpo, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia, hermano, sin Cristo está incompleta. ¿Quién debe de ser nuestro complemento? Cristo.
Por eso, si tú te das cuenta, Cristo, hermano, Jesús menciona en algunas veces y hace referencia: esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Entonces, son tipologías, hermano, ¿verdad? Entonces, vemos que Pablo, hermano, menciona una revelación que estaba oculta desde los cielos y edades, dice. Es decir, desde la eternidad y en el tiempo. Amén. Entonces, Cristo, nuestra esperanza en gloria. Ese es el misterio que Dios le dio a conocer a los santos, a los gentiles. Amén. Cristo como nuestra vida. ¿Sí? Cristo como nuestra esperanza de gloria. Y ese es la manera, hermano, en la cual tú tienes que ver a Cristo el día de hoy. ¿En qué momento Cristo dejó de ser tu Salvador? En el momento en que tú tienes un encuentro con Él y eres justificado, ya te salvó. Ahora Cristo es para ti y tiene que ser para ti tu vida, tu vivir. Y mientras nosotros no entendamos esto, hermano, vamos a seguir, ¿sí?, llevando una vida espiritual, a según, entre comillas, ¿verdad? Ante nuestro concepto nada más. ¿En qué consiste, hermano, la verdadera vida espiritual? ¿Tú crees que solamente basta con venir y congregarse? Ya me fui, me congregué el domingo, ya cumplí, ya estoy bien con Dios. O leí la Biblia ahí unas 2, 3 veces a la semana nomás. O esta semana sí ayuné. La vida espiritual, hermano, la verdadera vida espiritual, la verdadera vida de iglesia consiste en que tú vivas y disfrutes a Cristo todos los días. Si tú eres un cristiano que no estás disfrutando de Cristo, hermano, estás bien mal. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo. Y yo era parte del mundo, yo era el mundo. Porque cuando habla del mundo se refiere a toda la humanidad pecadora. No se refiere al globo terráqueo. ¿Sí? Porque entonces dijera tierra. Date cuenta que Génesis dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad que no dice mundo? ¿Por qué? Porque todavía no entraba el pecado. Pero cuando una vez que entra el pecado, hermano, por un hombre entró el pecado al mundo. Y cuando habla de mundo se está refiriendo a un sistema que Satanás ha establecido en la tierra. Un sistema caído, hermano. Y dice entonces Juan 3:16 que amó tanto Dios a los hombres pecadores que dio a su Hijo unigénito. ¿A quiénes se los dio? A todo aquel que crea en Él. ¿Con qué finalidad? Para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que Dios me dio a mí, a su Hijo. Quiere decir que Dios te dio a ti, a su Hijo, y ahora te pertenece. ¿Para qué me lo dio? Para que lo viva.
para que lo disfrute. Imagínate tú recibir una herencia y que no disfrutes de ella. ¿Quieres un ejemplo? Lucas capítulo, creo que es, no me acuerdo, 19 parece. No vamos a ir ahí, pero donde habla del hijo pródigo. Eran dos. El que pidió la herencia y el hijo pródigo es juzgado. ¿Sí o no? Porque fue y se gastó los bienes que el papá le dio. Ese fue buzo. Fue y malgastó. Pero él disfrutó de una manera mal, equivocada, pero disfrutó. Y el otro se quedó en casa. Y cuando el hijo pródigo regresa, el otro se pone celoso y le dice: pero ¿por qué le haces tanto argüende? ¿Cómo que le vas a hacer una fiesta después de todo lo que hizo? Después de que se fue a malgastar su herencia. Tú estás aquí y todo esto es tuyo. Si tú no lo disfrutas es porque no quieres. El hijo estaba en casa y no disfrutaba de todas las riquezas que tenía el padre. Y a veces así somos nosotros. A veces ya ni somos el hijo pródigo porque ya regresamos a casa. Ya regresamos al padre. Y cuando deberíamos de disfrutar, hermano, esa riqueza, Cristo, nos estamos comportando como el otro hijo. Estamos en casa, pero no disfrutamos de la riqueza. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vemos que Pablo menciona que el misterio escondido es Cristo en nosotros. Amén. La revelación de la experiencia de Cristo, hermano, en otras palabras. Tú tienes que tener una revelación de la experiencia de Cristo. ¿Sí? Y nosotros hemos entendido mal la parte del testimonio, ¿verdad? ¿Qué tiene que suceder, hermano, en mi vida para yo poder dar testimonio de algo? Una vivencia. Tengo que vivir una experiencia. Y cuando yo vivo esa experiencia, ya después doy testimonio de lo que viví. Si yo, como cristiano, no estoy viviendo a Cristo todos los días en mi vivir, no puedo dar testimonio de Él. Yo no puedo dar testimonio de algo que no estoy viviendo. ¿Sí? Yo no puedo dar testimonio, hermano, de algo que no he vivido en mi vida, porque si no sería mentira. Y nosotros no hemos entendido esa parte, hermano. ¿Cuál es el testimonio que tenemos cuando Jesús le dijo a los discípulos: vayan y hagan discípulos por toda la tierra? Y eso consiste en dar testimonio. No solamente de lo que Dios hizo, hermano, en tu vida, sino con tu vivir. Ese debe de ser tu testimonio, porque eso te va a hacer una carta abierta. La gente debe de ver tu contenido. ¿Cuál es tu contenido? Cristo. Eso es lo que tiene que ver la gente. La gente tiene que ver mi contenido, hermano. No tengo por qué ocultarlo.
Tengo que ser testimonio vivo. Amén. Entonces, dice Pablo entonces que el misterio es Cristo en vosotros. Amén. ¿Qué es el misterio en vosotros? En otras palabras, es la revelación de la experiencia que nosotros los santos podemos tener de Cristo. Amén. Y esa experiencia tiene que ser todos los días. ¿Cuánto experimentaste de Cristo en tu vida el día de ayer? ¿Cuánto viviste a Cristo el día de ayer? Amén. Juan 14:17 dice: el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, ¿por qué conocemos a Cristo? ¿Porque vienen y te lo predican? ¿O porque vive en ti? Porque vive en ti, dice Pablo. Ustedes conocen a Cristo porque mora en ustedes. ¿Sí? Entonces, si tú te das cuenta, hermano, la economía de Dios consiste en que Dios quiere formar a una persona maravillosa en ti. Esa persona es lo que la Biblia llama el nuevo hombre. ¿Sí? Y ese nuevo hombre necesita una nueva vida para que tenga un nuevo vivir. Y Pablo lo explica de esta manera: todo aquel que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas, pero yo sigo con mi mal carácter, con mi orgullo, etc., etc. ¿Y el nuevo hombre en dónde está? Pues está todo reprimido, hermano. No lo dejas vivir. Deja que la paz de Cristo gobierne tu corazón. Deja que el nuevo hombre viva. Pero a veces yo lo reprimo con mi frustración. Y de sus hermanas. El nuevo hombre quiere vivir. El gozo, la paz, el amor, la bondad, la mansedumbre, la misericordia, la paciencia, la benignidad, la templanza. Quiere vivir, pero yo lo reprimo, hermano, con mi orgullo. Porque a veces para mí es más cómodo ser orgulloso que decir: perdóname, hermano, la regué. ¿Verdad? Entonces, si tú vas y pides perdón y perdonas de todo corazón, no a los que te aman, hermano, porque dice Jesús que es bien fácil perdonar a tu esposa que te hace enojar, ¿verdad? O a tu esposo. Ay, a él sí lo voy a perdonar porque si no, no va a haber gasto el fin de semana. O luego dice el marido: no, yo la voy a perdonar porque si no, no me va a hacer de comer. No, ¿qué beneficio, dice la Escritura, tiene perdonar a los que amas y a los que te aman? Hay más recompensa, hermano, cuando tú perdonas a tus enemigos, cuando tú perdonas a los que te han hecho daño, porque ahí es donde Dios se glorifica en tu vida. Y si tú llevas a cabo el perdón, estás teniendo la experiencia de Cristo. Estás dejando que ese nuevo hombre viva. ¿Sí? Esa persona maravillosa que está siendo formada dentro de ti.
No hemos entendido, hermano, que Dios dentro de mí, dentro de ti, está formando un nuevo ser, una nueva persona que posee una nueva vida espiritual, que posee la vida divina de Dios, que debe de tener un vivir diferente. ¿Sí? Y esa persona es Cristo, quien es la realidad de todas las cosas positivas que hay en el universo. Amén. El primogénito, dice la Escritura, de toda creación. El Dios hombre. Amén. El Verbo hecho carne. El Dios encarnado. Amén. Gloria a Dios. Ese nuevo ser, hermano, que posee todos los atributos divinos y todas las virtudes humanas. El día de hoy tenemos una doble naturaleza, la humana, que corresponde a la vieja creación, a Adán, al viejo hombre, y la divina, que corresponde a Cristo, al nuevo hombre. Amén. Entonces, ese nuevo hombre que Dios está formando dentro de nosotros, hermano, es la realidad de Dios. ¿Y cuáles son sus atributos? El amor, la vida, la luz. Por eso dice la Escritura, ustedes son luz. ¿Sí? La gracia, la humildad, la paciencia, el poder, la misericordia, la sabiduría, la justicia, la santidad. Esos son los atributos del nuevo hombre. Y esos atributos los tenemos que vivir para poder testificarlos, hermano, dar testimonio de ello. Amén. Entonces, tenemos que entender, hermano, que Cristo se nos ha sido dado para que nosotros podamos disfrutarlo, para que lo disfrutemos y para que lo experimentemos. Dice Juan capítulo 14, versículo 7. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Cristo, hermano, está estrechamente vinculado con la creación de Dios. Cristo está vinculado con los santos. Y entendamos esta palabra vinculado. Te voy a poner un ejemplo, ¿Qué sucede cuando tú vinculas tu teléfono a la pantalla? ¿Qué pasa? Que todo lo que está en el celular lo vas a reproducir acá. Todo lo que ves en el teléfono lo vas a ver acá. Si Cristo es nuestro vínculo, ¿qué tiene que suceder? Tenemos que producirlo. Tenemos que reproducirlo. ¿Sí? Si Cristo verdaderamente está en nosotros, hermano, se tiene que reflejar. Y la gente inconversa lo tiene que ver, lo tiene que notar. No hay necesidad de que tú digas, soy cristiano. Porque acuérdate que estamos en el ojo del huracán. Y cualquier regada que des te van a decir, ¿y eso que eres cristiano? Mejor yo no soy hipócrita. Vente, te invito a la iglesia, no porque ahí van puros hipócritas.
¿Por qué? Por causa de nuestro testimonio, hermano. Colosenses 1:16. Dice el apóstol Pablo que en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y luego el versículo 17 dice que todas las cosas en él se conservan unidas, todas las cosas en él subsisten. Entonces te voy a poner un ejemplo. ¿Sí? Una bicicleta, hermano, para que pueda rodar, necesita un rin, ¿verdad? Ese rin, hermano, debe de tener una rotación, ¿sí? Y debe de estar adherido a un eje. ¿Qué sucede si yo le quito el rin a la bici? Pues no va a caminar. Imagínate, hermano, que la creación, ¿sí? O más bien que a la creación de Dios se le fuera quitado Cristo. ¿Qué crees que pasaría? Todo muere. ¿Sabes por qué? Porque en él está la vida. La vida vegetal, la vida animal, la vida humana, la vida mineral, los 4 reinos, las cuatro tipos de vida que van en niveles, pero también está la vida más elevada, la vida espiritual. Y a nosotros, hermano, se nos dio la vida más elevada, se nos fue dada. Y esa vida es Cristo. ¿Sí? Entonces, vemos que dice el versículo de 17 entonces de Colosenses capítulo 1, versículo 17, que todas las cosas en él subsisten. Es decir, todo se conserva unido. Todo es posible por medio de él. Amén. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver lo que fue la creación, hermano, dice Génesis que primero se consumó la obra de la creación. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Primero se consuma la obra de la creación y después Cristo se hace hombre. Amén. Y estos dos hechos, hermano, constituyen el primer paso del largo proceso por el cual Dios pasó. El Verbo se hace carne y como hombre, hermano, Él vivió en la tierra por 33 años y medio. Como hombre, pasó por un vivir humano con sus sufrimientos, porque Él sufrió como tú y como yo, ¿verdad? Él pasó por pruebas como tú y como yo. Él pasó tentaciones como tú y como yo. Él fue crucificado en la cruz. ¿Sí? Llevó un vivir humano. Fíjate el proceso que Dios pasó, El Verbo se hizo carne y ya pues llevó su vivir humano hasta la crucifixión. Después, hermano, dice que fue sepultado. Y cuando Él fue sepultado, hermano, dice la Escritura que descendió a las profundidades de la tierra. ¿A qué? A predicarles el Evangelio a todas las almas que no se arrepintieron en los días de Noé. A eso bajó nada más. ¿Cuáles son las profundidades de la tierra? Lo que nosotros conocemos como el infierno o una región de muerte. ¿Sí?
Después, hermano, salió de la tumba en resurrección, ascendió al cielo y después fue entronado. Amén. Fue coronado, se hizo Señor y cabeza de todo. ¿Verdad? Dios le entregó, hermano, la llave del universo que abre y cierra todas las puertas. ¿Te das cuenta? Entonces, luego dice Pablo, hermano, la tercera etapa del proceso, que Cristo se hizo espíritu vivificante, en 1 Corintios 15:45. Amén. Entonces te das cuenta todo lo que Cristo pasó, todo lo que logró, todo lo que obtuvo, todo lo que alcanzó, hermano, y constituyen los ingredientes que se mezclan con Él. Dios se hace hombre, lleva un vivir humano, muere, resucita. Amén. Asciende al cielo, es glorificado y luego viene como el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Amén. Como el Espíritu todo inclusivo. ¿A qué regresó? A impartirse, hermano, en el hombre, para que tú lo pudieras recibir, para que tú pudieras recibir a Dios como vida, a Cristo como vida en el día de Pentecostés, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces vemos que la impartición de Cristo cuando regresa el día de Pentecostés, hermano, dice la Escritura que descendió el Espíritu Santo en forma de lengua de fuego, ¿verdad? Y se impartió en los discípulos. Sí, Hechos capítulo 2, versículo 4 en adelante por ahí. Entonces, vemos que la impartición de Cristo, hermano, en nosotros, porque lo mismo sucede cuando tú, hermano, obtienes el nuevo nacimiento, recibes a Cristo en tu vida. Sí, Cristo se imparte en ti como el Espíritu Santo, hermano. Y esta impartición tiene como fin que se cumpla el propósito y el plan eterno de Dios en tu vida. Amén. Entonces, este es al Cristo, hermano, que predicamos. Este es al Cristo que amamos. Y este es al Cristo que tenemos que disfrutar. Amén. Si tú te das cuenta, la Biblia revela la verdad de Dios. Perdón, la deidad de Dios. La Biblia revela la deidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es la fuente, ¿sí? El Hijo es la vida y el Espíritu Santo es el impartir de esa vida. El Espíritu Santo, hermano, es quien nos introduce al Padre. Amén. Entonces, gloria a Dios. Dice Juan 14:10 que el Padre está en el Hijo. El Padre está en el Hijo. Juan capítulo 14, versículo 10. Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre? No dice yo soy el Padre, Yo soy en el Padre. Y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Esta palabra en, hermano, significa unido.
significa inseparable. Por eso el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esta palabra con y la palabra en, mencionada en Juan, también capítulo 14, significa unido, que no puede separarlo nada, hermano, no, o sea, no pueden separarse, amén. Luego también dice Isaías, hermano, en el capítulo 9, en el versículo 6, Jesús es llamado el Padre. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Amén. Entonces, también Jesús dijo que todos los que han visto al Hijo, también han visto al Padre. Pablo, hermano, dijo que el Hijo ha llegado a ser el Espíritu de realidad. ¿Sí? 1 Corintios 15:45, el postrer Adán se hizo espíritu vivificante. ¿Sí? Es decir, Cristo se hizo el Espíritu de realidad, porque es lo que hace real a Dios en nuestra vida. Amén. El Espíritu de realidad, hermano. Dios hecho real en nuestra vida como Espíritu, en otras palabras. Amén. Entonces, cuando Dios, hermano, tiene un encuentro contigo, Él no viene como el Padre únicamente, no viene como el Hijo, viene como el Espíritu. Todo inclusivo. ¿Por qué todo inclusivo? Porque en Él está la deidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces, el propósito es de que Él venga a nuestra vida, el propósito es de que nosotros lo experimentemos y lo disfrutemos. Ese es el propósito, hermano. No nos debemos de quedar con esa enseñanza nada más, hermano, de que Cristo vino a tu vida para hacerte libre. Bueno, y una vez que te hizo libre, hermano, ¿qué sigue? Pues disfruta tu libertad. ¿Qué hace un preso cuando sale del bote? Ahora sí, a disfrutar la vida. ¿Sí? Entonces, ya somos libres. Pues no te quedes con esa enseñanza solamente. Ya libre ya fuiste desde el momento en que tuviste un encuentro con Cristo. Es tiempo, iglesia, de que empieces a disfrutar tu libertad. Es tiempo. No permitas, hermano, que los problemas te aflijan. No permitas que los problemas, hermano, te quiten el disfrute de Cristo. ¿Sí? Estés pasando por momentos oscuros, difíciles, o por momentos hermosos, pero en todo tiempo, hermano, tienes que disfrutar de Cristo. A eso vino a tu vida, hermano, a que tú lo disfrutes. No solamente a hacerte libre, a que tú lo disfrutes. Amén. Entonces, tenemos que entender, hermano, que el propósito de Dios es que nosotros como iglesia disfrutemos, hermano, de esa riqueza. Ahora, dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 30,
Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestra posición? Fíjate, ¿cuál es tu posición en este momento ahorita? Sentado, ¿verdad? Estás. Entonces diría, ustedes están sentados. Esa es su posición. Pero si nos ponemos de pie, la posición cambia. ¿Sí o no? En Adán, hermano, nuestra posición era de muerte. Pero en Cristo Jesús, hermano, cambia la posición a vida. Y dice Pablo que por el Espíritu, o sea, está hablando, se está refiriendo a Cristo como Espíritu, por Él ustedes están en Cristo. Ya no estás en el mundo, ya no estás en el viejo hombre, ya no estás en depresión, ya no debes estar triste, ya no debes estar frustrado, ya no debes estar amargado, porque todo eso no hay cavidad para esas cosas estando en Cristo. En Cristo todo debe de ser paz, todo debe de ser amor, todo debe de ser gozo. Todo debe de ser fe, bondad, mansedumbre, benignidad, dominio propio, templanza, amor en Cristo. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. Entonces, anteriormente, hermano, por medio de nuestro nacimiento, estábamos en Adán. Pero ahora, hermano, Dios el Padre nos trasladó de Adán a Cristo. Y en el momento en que creímos en el Señor Jesús y declaramos, invocamos su nombre, fuimos trasladados de Adán a Cristo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que nuestra posición cambió. Por eso, después de haber creído en Cristo, dice Pablo en Romanos 6:3 que fuimos bautizados en Cristo Jesús. Amén. Fuimos bautizados en Cristo Jesús, es decir, fuiste posicionado en Cristo Jesús. Tu posición cambió. Ahora estás en una posición de vida, de luz, donde no debe de haber cavidad para nada oscuro. ¿Sí? Una ansiedad, hermano, es algo oscuro que no pertenece a la vida. Es muerte. Una depresión es muerte. La envidia es muerte. Chisme es muerte. Son cosas oscuras que no tienen cavidad en Cristo. Entonces, son cosas de las cuales nosotros tenemos que empezarnos a despojar. ¿Sí? Porque Dios te ha dado el poder y la autoridad, hermano, de echar fuera, ¿qué dice? Demonios. ¿Sí? Tienes el poder y la autoridad de reprender y de echar fuera una depresión, una ansiedad, un insomnio, celos, la envidia y todo lo que tú quieras, hermano. Pero tienes que creerlo. Cristo está en ti. ¿Tú crees que no lo puedes hacer? ¿No dijo Jesús que todo lo que pidas al Padre en el nombre del Hijo se te será concedido? Entonces, Cristo, hermano, el día de hoy vive en nosotros. Amén. Y esto es algo maravilloso. Es algo maravilloso, hermano. Pero no deja de ser un asunto de posición. Y es algo que tenemos que entender.
Cristo está en ti. No veas solamente que tú estás en Cristo. Ve que Cristo está en ti. Eso es lo que tienes que ver, hermano. Cristo está en ti. Y esta posición, hermano, nos da el derecho y el privilegio de participar de todo lo que es Cristo. Por el hecho de que Cristo está en ti, tú puedes participar de todo lo que Él es. Pero si tú nada más estás en Cristo, no puedes participar de todo lo que Él es. ¿Sí? Entonces, tenemos el derecho, tenemos el privilegio de participar de todo lo que es Cristo. Pero también tenemos, hermano, debemos de permitir que Cristo, hermano, viva en nosotros. ¿Sí? Él está ahí, permítele vivir. El día, hermano, que tú te enseñes a permitir que Cristo viva en ti, de mí te acuerdas si esas depresiones se vuelven a manifestar en tu vida. De mí te acuerdas, hermano, si sientes celos, si sientes envidia. De mí te acuerdas si te cuesta trabajo perdonar. ¿Por qué a veces nos cuesta? Porque no permitimos, hermano, que Cristo viva. Amén. Estamos en Cristo. ¿Cuál es su deseo? Él quiere vivir. Él quiere vivir tu vida. Pero a veces nosotros no lo permitimos. Somos egoístas. Somos egoístas con Dios porque decimos que lo amamos, pero no lo dejamos vivir. Entonces, ¿verdad que es bien fácil decir, hermano, ¿quién vive? Es bien fácil. Pero yo se los digo siempre, verdaderamente vive Cristo. No, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero tu vivir es el de Cristo. Son frases, hermano, que estamos acostumbradas a decir sin tener en cuenta el peso que tienen. ¿Sí? El hecho de estar en Cristo, hermano, es un asunto de posición. El hecho de que Cristo esté en nosotros es un asunto de experiencia y disfrute. ¿Te das cuenta que las cosas cambian? Estar en Cristo es estar en una posición de vida. Pero el que Cristo está en mí, hermano, es que yo tenga la experiencia de Cristo todos los días y esa experiencia la tengo que disfrutar. ¿Verdad? La medida en la que disfrutemos a Cristo depende de la medida en que Él viva en nosotros. ¿Cuánto está viviendo Cristo en ti? Pues eso es lo que vas a disfrutar de Él. Amén. Gloria a Dios. Si nosotros no estuviéramos en Cristo, Él no estaría en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Dice el Señor Jesús en Juan capítulo 15, versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Entonces, si permanecemos en Cristo, hermano, Él va a permanecer en mí. Pero si yo no permanezco en Cristo, pues no va a permanecer en mí. Amén. Entonces vemos que el estar en Cristo es un asunto de posición, mientras que el hecho de que Cristo esté en nosotros es un asunto de expresión y disfrute. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, tenemos que alcanzar esta experiencia. Mira, hermano, yo tengo algunos años ya en el Evangelio y te voy a ser bien honesto. Me costó mucho, hermano,
poder entender este punto. Y yo en un principio era como muchos, religioso, ¿verdad? Y me costaba trabajo, hermano, negarme a mí mismo. Y un día entendí, hermano, que para yo poder disfrutar de Cristo necesito negarme a mí mismo. Y cuando yo, hermano, me dispuse en mi corazón a dejar que Dios hiciera en mi vida lo que tenía que hacer, sin reprochar, sin preguntar, o sea, sin nada. Es como cuando tú le dices al soldado, ve a la guerra, hermano, no tiene que cuestionar absolutamente nada. Él toma sus armas y vámonos. ¿Sí? Y entonces, hermano, hasta ese momento yo empecé a tener esa experiencia de Cristo. Y cuando yo empiezo a tener esa experiencia, hermano, mi vida cristiana cambió. Cambió, hermano, de un giro por completo. Y el día de hoy, hermano, yo te puedo decir que yo llevo una vida plena, a pesar, hermano, de los problemas que hay, a pesar de todo, ¿verdad? Pero llevo una vida plena. No me ando preocupando, hermano, por lo que está pasando. ¿Sí me entiendes? Entonces, si quieres estar conmigo, qué bien. Si no, pues gloria a Dios, ¿verdad? Porque yo tengo dentro de mí, hermano, gozo. Y eso es el disfrute de Cristo. Eso es lo que tengo que disfrutar. Lo que Dios ya me ha dado. Tengo que enseñarme, entonces tenemos que enseñarnos a disfrutarlo. ¿Sí? Y eso es algo en lo que te tienes que ejercitar todos los días. Porque de lo contrario, hermano, vas a terminar desanimado y te vas a terminar yendo. O van a pasar los años en tu vida y vas a seguir siendo religioso. Y lo poquito que has dejado de hacer en tus fuerzas. Entonces, se trata de dejar que Dios, hermano, haga en nuestra vida, para que tú puedas entonces empezar a disfrutar, hermano, de este Cristo maravilloso, hermano, que vive en nosotros, que vive en ti. Amén. Pues vamos a ponernos entonces de pie, hermano. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a Dios por